Estamos de vuelta nosotros aquí en la mañana de información y análisis. Hoy lunes 16 de septiembre y nos pone muy contentos tener la posibilidad de poder hablar con un experto también sobre lo que implica la situación en torno a el crecimiento de uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, que es el agro. Por eso estamos hoy en comunicación con el señor Gabriel Delgado, el secretario técnico del Consejo Agropecuario del Sur, para hablar sobre el tema de comercio y seguridad alimentaria. Don Gabriel, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar acompañándolos acá, Juan Pablo. Un placer. Muchas gracias. Bueno, justamente sobre el tema, me gustaría iniciar un poco sobre el punto de los desafíos que enfrenta el Consejo Agropecuario del Sur respecto al cumplimiento tan polémico reglamento de la Unión Europea, el 1115, ¿no?, del 2023. ¿Y por qué considera que la implementación podría afectar negativamente el comercio internacional de la región? Bueno, en realidad voy a comentar. Nosotros, el Consejo Agropecuario del Sur es una mesa que integran los ministros de Agricultura de Paraguay, Carlos Jiménez, el de Chile, Esteban Valenzuela, el de Argentina, Sergio Iraeta, el de Uruguay, Fernando Matos, y el de Brasil, Carlos Fávaro. Es una mesa en donde los países del sur coordinan acciones conjuntas. Y una de las cosas que hemos venido tratando en las últimas 4 reuniones ha sido la preocupación por este decreto 1115. ¿Por qué? No porque que es un decreto, explico, que la Unión Europea sacó y que dice que todos los productos que vengan de los países que lleven mercadería a la Unión Europea van a tener que tener un certificado libre de deforestación para ganadería, soja y forestación desde el 2020 hasta ahora. Y esto, si bien es una regulación de la Unión Europea, porque va a controlar a los importadores que compran productos de este tipo de productos, nosotros consideramos que es un decreto, o los ministros del CAS consideraron que es un decreto, digamos, que de alguna forma se mete en las cuestiones internas de los países. No porque de alguna manera no estemos de acuerdo aquí en el sur en que nuestros sistemas de producción tienen que mejorar. Seguramente tenemos muchas cosas que mejorar en términos de cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad tanto ambiental, económica como social. Pero sí es como de manera indirecta, condicionar las decisiones soberanas que los países toman sobre su producción agrícola. Y a partir de aquí se ha generado una enorme polémica, sobre todo en el sector privado, que ha rechazado de manera muy tajante todas estas decisiones de la Unión Europea, y hasta el propio gobierno alemán ahora ha pedido que se suspenda su implementación a partir del 1 de enero de este año. Entonces, yendo al trabajo del Consejo Agropecuario del Sur, nosotros lo que tratamos de hacer es ponernos de acuerdo entre los países para que nuestra opinión tenga más fuerza. Porque esto del decreto 1115 es una expresión, digamos, indirecta de que se lo acusa al sector agropecuario de ser uno de los principales contaminantes del planeta. Y seguramente que el agro contribuye, pero contribuye de manera muy marginal al conjunto de las emisiones que hacen el petróleo y otro tipo de energías. Y nosotros también consideramos que nosotros somos de los sectores más afectados por esta cuestión del cambio climático. Por eso estamos tan interesados en cuidar el ambiente y mejorar el planeta. Es el sector que ha venido sufriendo sequías, inundaciones, incendios en toda la región, y además, por eso creemos que somos los principales afectados, y además creemos que es el único sector que puede sumir carbono y de esta forma ser parte de la solución a los problemas climáticos y no ser acusados con el dedo índice de ser parte del problema, porque hasta la FAO, el primer documento que sacó allá en la primera década de los 2000, habló de que la ganadería tenía un 14% de responsabilidades del total de las emisiones, y algunos años después se corrigió diciendo que eso era la mitad. Entonces, nosotros creemos que tenemos que basar todas nuestras discusiones en la ciencia, tenemos que basar nuestras discusiones en las cosas concretas, y no queremos que estas regulaciones que tienen supuestamente por objetivo cuidar el ambiente
sea una tercerización del cuidado del ambiente a la soberanía de nuestros países, por un lado, y por otro lado no queremos que sean barreras al comercio ficticias que Europa crea para poder administrar mejor el comercio con países que tienen mejor competitividad que el continente europeo. Hablemos de algo concreto, porque se dieron manifestaciones de productores en España, en Francia. Recordemos también que ha sido una noticia que recorrió las cadenas internacionales, los productores derramando estiércol frente justamente a una sede administrativa en París. El problema también lo tienen ellos internamente. Localmente, ¿cómo impactaría esta normativa a los pequeños productores? Yo creo que ha habido mucha economía política alrededor del sector agrícola y las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Se han metido también cuestiones ideológicas que, digamos, fueron muy, de alguna forma, hechas en lugares más urbanos, ¿no? Donde hay cierta distancia con la producción, más desde el lado de los consumidores. Y creo que los productores europeos, cuando advirtieron la magnitud de las cosas que sus propios países estaban haciendo en contra del sector agrícola, con cuestiones que no siempre están basadas en ciencia, tuvieron una reacción, digamos, muy potente. Porque además nuestra posición como sectores alimentarios del cono sur de América, en términos ambientales estamos mucho mejor que Europa, por las cantidades de insumos que utilizamos, por la presión que generamos en el ecosistema, por nuestra historia, por nuestro clima. Estamos ambientalmente mucho mejor que Europa. Entonces me parece que ahora se ha armado un conflicto de dimensiones, porque Europa creo que se encuentra en un dilema muy grande ahora, que ha encontrado en sus propios productores resistencias mayores incluso que otros países. Ahora, ¿cuál es el camino, aparte de la conformación que han hecho a través de este Consejo Agropecuario, don Gabriel? ¿Dónde tenemos que ir a establecer esto? Yo, en lo particular, mirando un poco y haciendo seguimiento de este caso, no veo que la Unión Europea tenga intenciones de sentarse en una mesa y negociar, más que imponer, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que todo eso está lleno de conflictos, ¿no? Entonces, me parece que estamos frente a un escenario de postergación de la norma. Me parece que esto es una ley, así que es difícil de revertir por un lado, pero también hay un cambio en la composición del Parlamento Europeo. Me parece que hay cambios también en las autoridades agrícolas, en las autoridades de ambiente de la Unión Europea, y todo esto a partir de septiembre-octubre se genera un nuevo capítulo. Entonces me parece que este tema está lejos de terminarse. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer acá en el sur es continuar generando datos científicos, continuar generando información científica que nos permita ir tomando decisiones y justificar que las decisiones que nosotros trabajamos de manera conjunta desde el Cono Sur tienen por objetivo también mejorar la cuestión ambiental y no permitir que otros países intervengan dentro de nuestros países para cuidar el ambiente. Porque yo no conozco productores que no cuiden el suelo, no conozco productores que no estén comprometidos con cuidar el clima, con tener lluvias normales a lo largo del año, y que todas estas desgracias de incendios o de inundaciones que está sufriendo, por ejemplo, el Brasil este año, de alguna manera desaparezcan. Todos queremos que se normalice esta situación y que volvamos a tener un clima menos agresivo del que estamos teniendo, porque el sector agrícola es uno de los principales víctimas de toda esta situación. ¿Cómo está Paraguay? Hablemos un poco de forma puntual hacia nuestro país. ¿Estamos bien? ¿Qué necesitaríamos ajustar? Bueno, yo creo que Paraguay ha sido el caso paradigmático de los países del Cono Sur, ha sido el país que más ha crecido, un país que está por entrar en grado de inversión para todo el mundo, un país que se ha posicionado en la exportación de carne, en la exportación de soja, un país que se ha posicionado en la exportación también y el procesamiento de la soja y de la exportación de aceite de soja. Realmente el desempeño que ha tenido Paraguay con el sector agrícola ha sido impresionante, no solamente la parte este, sino también toda la parte del Chaco paraguayo, ¿no? Hemos observado niveles de inversión muy importantes con indicadores de desempeño muy destacados, ¿no? No solo en el sector agrícola, también en el sector inmobiliario, pero yendo al sector agrícola y al sector financiero, el desenvolvimiento que ha tenido Paraguay probablemente ha sido el más destacado de toda la región.
en términos de crecimiento. Y creo que se ha posicionado como un jugador con mucha más importancia de la que venía teniendo Paraguay hasta acá. ¿Es un elemento fortuito, es suerte, realmente la composición de un trabajo sistemático? ¿Y cómo sostenemos esto? No, yo lo que creo que Paraguay ha tenido una planificación de su accionar en materia de política económica que ha venido respetando. Todo el mundo sabe que Paraguay paga las cuentas, que paga sus deudas, que tiene un nivel de endeudamiento limitado, que su presupuesto también está limitado a no tener déficit fiscal. Pienso también que los errores de sus vecinos, como el caso de Argentina, ha generado también inversiones que no se hicieron en Argentina y que fueron a Paraguay. Y creo también que hay otros vecinos también, más allá de todos los saberes de los propios paraguayos, hay inversores de Brasil que han llegado, inversores de Argentina, inversores de Uruguay, y que le han dado un crecimiento vigoroso a esta producción agrícola paraguaya, que junto con el Ministerio de Agricultura, la autoridad sanitaria, tanto vegetal como animal, el SENAXA, con el IPTA y con todo el sector privado, han generado una revolución en materia de inversión en la producción de proteínas, que tiene como resultado un crecimiento sostenido durante muchos años, que lo ha posicionado como un jugador importante en la región. Pienso que son un montón de factores. No nos olvidemos que Paraguay siempre ha sido un país de punta en la región. Antes de la trágica guerra, Paraguay había sido el primer país del cono sur en tener ferrocarriles, en tener ingenieros. Paraguay tiene una historia muy rica y yo creo que lo que está haciendo ahora es ganar tiempo perdido, ¿no? Y ese tiempo perdido lo está recuperando vertiginosamente. Don Gabriel, por último, un poco de la CAS, ¿cuál es un poco la agenda? Estamos entrando en el último trimestre del próximo año, ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles van a ser un poco los hitos en la agenda? Bueno, nosotros estamos ahora con la agenda de ver la posibilidad de juntarnos con el comisario nuevo de la Unión Europea, que va a cambiar cuando cambie el Parlamento Europeo. Queremos ir a plantearle esto a Bruselas, los ministros del Cono Sur. Tenemos también la COP en Bakú, en Azerbaiyán, donde se discuten las políticas ambientales entre todos los países del mundo. Queremos tener una presencia importante desde el ICA en Bakú, del 11 al 22 de noviembre. También queremos avanzar en alguna reunión con otros países de las Américas. No nos olvidemos que las Américas es el único continente exportador neto de alimentos al mundo. Y eso, junto con los temas ambientales, junto con las regulaciones y junto con algunos proyectos en donde nos expresamos de manera conjunta, tanto en biotecnología como en cuestiones que tienen que ver con la captura de carbono, como cuestiones que tienen que ver con reglamentos de herbicidas de la Unión Europea. Todo eso de alguna manera hace a la agenda del CAS, que es un grupo de ministros en donde se dialoga muy francamente, muy llanamente, y que hemos tenido, digamos, gracias a Dios, ministros que han ejercido una presidencia muy vigorosa, y que de alguna manera han puesto al CAS como un interlocutor válido en bloque para el resto de los ministerios del mundo. Por último, y como una suerte de reflexión, recordábamos que también durante los tiempos aciagos de Europa, América era el granero, ¿no? De lo que significó alimentar a muchísima población en ese continente y en otras partes del mundo. ¿Cree usted que estamos volviendo un poco a esa historia? ¿Se podría repetir eso? No, yo creo que el eje del comercio está corrido claramente a Asia. Europa tiene muchos problemas que tienen que ver con el crecimiento poblacional, que tienen que ver con los problemas políticos, y que se ha diluido la importancia relativa del comercio con Europa respecto de otros continentes del mundo, pero no hay que dejar de pensar que Europa es un continente de referencia. Quiere decir que si Europa establece el reglamento 1115 y nos condiciona el comercio, y nos condiciona nuestra producción, y nos condiciona nuestras políticas agrícolas, no habría que asombrarse si después otros países no toman decisiones en este sentido, ¿no? Por eso creemos que en esta situación tan particular del mundo, en donde las guerras y los conflictos están atravesando la relación y el vínculo entre los países, incluso el comercio,
creo que es un momento para estar juntos y para defendernos juntos de todos los vaivenes que hoy la geopolítica nos está ofreciendo. Por eso... Gabriel Delgado, muchísimas gracias por su tiempo, don Gabriel. Saludos. Hasta luego, queridos amigos. Muy amable, secretario técnico del Consejo Europeo del Sur, hablando con nosotros también aquí en Información y Análisis. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más.